Vamos a ver, querido sobrino Daniel, me has preguntado una cosa por el WhatsApp o el Messenger de Facebook que no es fácil de contestar. Vamos a ver, para mí todo lo que esté bien hecho y con rigor y ordenadamente me gusta. Entre el paso, la forma de cargar, digamos, del paso gaditano al paso sevillano, evidentemente desde el siglo XIII hasta aquí han sido todo evoluciones. Nos tendríamos que remontar primero para valorar esto a cuando las órdenes religiosas, principalmente, que además fueron los primeros, los dominicos y los franciscanos, llegan a España y de alguna forma traen el tema de las cofradías y de las procesiones. ¿Cómo empiezan estas primeras procesiones? Bueno, pues era una tabla con 4 maniguetas, una en cada esquina, y 4 manigueteros, que eran 4 personas que portaban esa tabla, digamos, con esos 4 palos. Eso se le llamó parihuela. Eso era una parihuela. Y arriba pues se ponía la imagen del santo o de Jesús o de María, o en fin, lo que se quisiera procesionar, rendir culto en la calle. Esas parihuelas, con el paso de los tiempos, evidentemente fueron evolucionando, fueron creciendo, en unos sitios de una forma y en otros sitios de otra, adaptándose a la idiosincrasia de cada pueblo, de cada ciudad, de cada región. Bien, no tiene nada que ver la Semana Santa andaluza con la Semana Santa castellana, porque son dos cosas distintas, o con la Semana Santa murciana, no tienen nada que ver. Si nos centramos en Andalucía, la madre y maestra de donde más evolucionaron las cofradías, porque tenemos también que tener muy en cuenta que tanto la congregación franciscana como la dominica tuvieron muchos años de discusión entre ellas. Es muy famoso en el estudio de la historia de la Iglesia las confrontaciones filosóficas entre los franciscanos y los dominicos. Mientras que los franciscanos defendían la imagen de Jesús, del sufrimiento, del dolor, del abatimiento, digamos, la más sanguinaria, por decirlo de alguna forma, los dominicos pues defendían la del Jesús del amor, Jesús de la paz. En la otra, evidentemente, casi siempre por el nombre de la cofradía, se sabe si fue una cofradía creada en un ambiente franciscano o creada en un ambiente dominico. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de todo esto. ¿Por qué? Porque los franciscanos fueron siempre más estrictos en todo, más rigurosos, mientras que, digamos, el dominico fue en ese aspecto más abierto, aunque anecdóticamente, como siempre la historia la hacemos los humanos,
Pues mira, la Inquisición en España fue prácticamente practicada por los dominicos. Tuvieron más influencia, digamos, que los franciscanos. De hecho, Torquemada, el mayor inquisidor de España, fue dominico. Bien, estas cofradías empiezan a implantarse, digamos, como una especie de sindicato donde se agrupaban los distintos colectivos, y donde más prosperó y primero prosperó fue en Sevilla. En Sevilla. Y las primeras cofradías casi siempre fueron las de la Vera Cruz, verdadera cruz, que se hacían en torno a un Lignum Crucis. En Conil hay una cofradía que se llama Lignum Crucis, que es del leño de la cruz. Hay estudiosos que dicen que con los trozos de cruz de Cristo que hay en el mundo, que dicen que le atribuyen a la verdadera cruz de Cristo que encontró Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande, el fundador o creador de alguna forma, junto con el obispo Osio de Córdoba, del primer concilio de Nicea, donde, y ya llevaba Jesús de Nazaret 325 años muerto, le atribuyen la divinidad y crean prácticamente todos los dogmas de fe que la Iglesia Católica tiene, desde la Virginidad de María, la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Bien, centrándonos en el tema de la forma de cargar. Como te estaba diciendo, nacen en Sevilla esas cofradías, tanto las, digamos, patrocinadas por los dominicos como los franciscanos, y en principio era una parihuela. Siguen evolucionando, pasan a llamarse pasos. ¿Por qué se llaman pasos? Porque era en aquel entonces, si estudiamos literatura, en la España medieval, todo lo que se representaba, el teatro que se representaba por pasos, que eran como escenas. Estoy hablando no del tema religioso, sino del tema profano. Entonces, como de alguna forma las cofradías, las procesiones vinieron a ser una representación teatral de los distintos momentos de la pasión, pues a cada una se le llamó pasos, porque eran los pasos que se hacían en el teatro. De hecho, aquí en la provincia de Málaga todavía hay una representación todos los años. Este año supongo que no lo habrá habido, claro está. Una representación en un pueblo de aquí que se llama Colmenar y le llaman El Paso. El Paso porque es una representación de la pasión de Jesús, una representación con actores, con gente de allí del pueblo. Como te estaba diciendo, estos pasos se van haciendo grandes y entonces ya 4 personas, 4 manigueteros no. En principio empiezan a sumarse manigueteros y eso empieza a evolucionar ya en cada sitio de una forma distinta. En la provincia de Málaga, por ejemplo, las maniguetas se empiezan a hacer más grandes y se sigue cargando por fuera, cada vez más grande, hasta que, bueno, la Esperanza, por ejemplo, de Málaga, pues no sé si lleva 200 y pico. De ellos le llaman hombres de trono porque a los pasos les llaman trono, pero a fin de cuentas cargan a hombro. La mayoría de Andalucía se sigue cargando a hombro. Estas parihuelas, incluso estos pasos en principio, no tenían patas, eran parihuelas. Entonces, a la hora de descansar, se apoyaba sobre unas horquillas. O sea, la manigueta encaja en la horquilla y es como se sustenta el paso. Esto a día de hoy ha llegado a nuestros días y lo podemos ver todavía. Por ejemplo, en Antequera, todas las cofradías son así, de penitencia y de gloria.
En Antequera lo que hay son parihuelas muy grandes, con palio, las vírgenes y tal, pero parihuelas. Cada hermanaco, que le llaman aquí, porque en cada sitio tienen unas denominaciones distintas, cada hermanaco lleva una horquilla y bueno, cuando el capataz lo ordena, aquello se levanta y van andando para adelante, no se marca ningún paso ni nada, sino van, bueno, como el que lleva una mesa, ¿no? O un mueble. Va para adelante y cuando el capataz manda parar, pues paran y apoyan sobre la horquilla, no lo pueden soltar porque si no se caería. En Lucena, por ejemplo, algunas en Puente Genil, no todas, en la provincia de Córdoba, siguen con ese tipo de parihuelas. Eso tiene unas patas muy pequeñas, tendrán unos 20 centímetros, suficiente para estar sobre el suelo. Algunos tienen ruedas porque salen así de la iglesia. Y después, una vez que se sube y se apoya sobre las horquillas, no se baja en toda la procesión. Se baja sobre las horquillas y se está aguantando. Ellos, los sitios donde esta tradición se mantiene, pues se sienten muy orgullosos de su tradición, cosa que es normal. A mí personalmente no me gusta porque yo creo que todo lo que sea evolucionar en positivo, y si se puede conservar la tradición mejor, yo creo que es aceptable, ¿no? Bien. Vamos a centrarnos un poquito en Sevilla y Cádiz, que es lo que más nos puede afectar. Sevilla, por la carga a yugo, y Cádiz, por la carga a hombro. Mira que eran dos ciudades donde había un movimiento tremendo, porque todos los barcos que venían de América o iban a Cádiz o iban a Sevilla. Luego eran dos puertos importantísimos. Cuando los pasos empiezan a ser muy grandes y a pesar mucho, las personas más acostumbradas a cargar peso y a ejercer faenas de ese tipo, eran los cargadores de los muelles, la gente que se dedicaban tanto en el muelle, en los muelles del río Guadalquivir en Sevilla, como los muelles de Cádiz, en descargar los barcos que venían de América, descargar y cargar, los barcos que venían de las Indias, como lo llamaban en aquel entonces. Esta gente, para cargar, y eso, digamos, esa costumbre ha durado hasta recientemente, o sea, tu padre se puede acordar perfectamente. Todo se ensacaba en sacos de yute, las patatas, las habichuelas, las judías, los garbanzos, las lentejas, todo iba ensacado en sacos de yute. Pero el trigo, por ser, digamos, un cereal muy importante y muy valorado y tal, se ensacaba en unos sacos distintos, que eran algo más estrechos y más altos, que le llamaban costales. Yo los recuerdo perfectamente, eran grises y tenían unas líneas de colores, azul, roja, así como dos líneas de colores por cada cara. Estos sacos además tenían algo de más capacidad que los costales, tenían algo de más capacidad que los sacos, que las talegas, que también le llamaban convencionales. Bien, ¿qué ocurría con estos costales? Pues que estos costales, que eran una tela muy tupida y muy suave de algodón, los revertían uno sobre otro, no sé cómo explicártelo. Si tuviera yo por aquí una bolsita de plástico, lo podíamos ver muy bien. Vamos a ver, aquí tengo una. Tú hazte la idea de que esto es un costal, de esos que se usaban para el grano. Entonces el costal se abría y una punta, una esquina de la parte de abajo cerrada se metía sobre la otra, ¿vale? Esto lo metían sobre la otra y quedaba esto así
como una capucha. Vamos a ver. Estoy tratando de ser lo más didáctico posible para que lo veas claro. Me gusta tu interés por estas cosas. Esto, digamos, era un costal y quedaba aquí como una capucha, donde la gente, el trabajador, metía la cabeza. Esto se ponía así. Y quedaba la cabeza, eso le llegaba aproximadamente hasta la frente, y ya en la espalda, o sea, o bien sobre el hombro, o bien sobre la cerviz, como se le llama yugo, porque era de la misma forma que los bueyes arrastraban las carretas, con un yugo sobre la cerviz, se cargaba, bueno, el saco, el barril, la caja o lo que tuvieran que transportar. De ahí deriva lo de costaleros, porque los costaleros eran los que cargaban con el costal en la cabeza, cubriéndose para protegerse, los que cargaban y descargaban los barcos en el puerto de Cádiz y en el de Sevilla. Yo recuerdo en Conil, que tu padre lo recordará también, un señor que le llamaban el vapor, de la edad de abuelo, una cosa así, que usaba siempre, porque iban por las calles, el aceite lo vendían a granel, y el aceite no iba envasado en plásticos que no existían, sino iban envasados en pellejos de cerdo. O sea, un cerdo, cuando le quitaban el pellejo, toda la abertura de la barriga se la cosían, le cosían las puntas de los brazos y las puntas de las patas, y digamos lo que sería el cuello, eso lo ataban con una tira de cuello de cuero, y eso dentro iba lleno de aceite. Entonces yo recuerdo cuando iban a repartir el aceite, llevaban en un carro varios pellejos de esos de aceite, llegaban a la tienda de comestibles, en la calle salía el tendero, bajaban un pellejo, con una romana lo pesaban, y ya, bueno, pues tanto peso, tanto el aceite se vendía por kilo, hasta hace poco. Yo aquí, cuando llegué a Málaga, iba a comprar aceite para llevarlo a casa a las cooperativas, se vendía todavía por kilo, no por litro. Y recuerdo me parece que se llamaba Paco Albapón, un señor calvo, grueso, que usaba ese costal siempre, y cuando venían repartiendo cosas de comestibles a las tiendas, pues casi todos los repartidores estos usaban un costal. Eso era para protegerse. En Sevilla, ¿cómo evoluciona la cosa? Pues empiezan los costaleros del muelle de Sevilla, se crean unas cuadrillas que eran pagadas, que costaban dinero a las cofradías, y entonces, pues cada capataz tenía su cuadrilla. Era como el que tiene una cuadrilla de pintores o el que tiene una cuadrilla de albañiles. Y contrataban con las cofradías, iba la cuadrilla, sacaba el paso a la calle, lo encerraba, le pagaban su dinero, y adiós, muy buena hasta el año que viene, ¿no? Y en Sevilla, esas parihuelas, esos pasos ya grandes y con patas, se empiezan a poner las maniguetas de forma horizontal. O sea, horizontal van todas, en forma transversal. Con lo cual, digamos que el cargar de la parihuela queda obsoleto, queda aparte. Y además, como se empieza a cargar por dentro, se empieza a cargar por debajo, había que separar, había que dejar un espacio entre lo que era la parihuela, lo que era hoy es la tapa del paso, y la manigueta, porque evidentemente la gente se tenía que mover y las cabezas tenían que caber. ¿Qué ocurre? Que la parihuela sube. Y si te fijas en los pasos de Sevilla, las maniguetas siguen en la parihuela y suben, quedando de adorno simplemente. Y la horquilla
de apoyo se pierde. Esa ha sido la evolución de Sevilla. Se carga a Yugo, como el movimiento del paso es el que le imprime el cuerpo por la forma de cargar, pues es un movimiento distinto al que puede tener un paso cargado a hombros. Hay sitios muy curiosos, como por ejemplo la provincia de Córdoba capital y alguno de las provincias de Córdoba, donde te encuentras cofradías que mientras que el paso de misterio va cargado de una forma, el paso de palio va cargado de otra. Y ves perfectamente la diferencia del mesido y del movimiento de uno y de otro. ¿Cuál es más bonito? Bueno, a uno le gustará uno y a otro le gustará otro. A mí me gustan los dos. A mí me gustan los dos. ¿Pero qué ocurre? Siguiendo indagando y siguiendo estudiando todo el tema este, que fue mi pasión en su momento, hoy estoy un tanto lejos de todas esas cosas, considero que en Cádiz es donde se ha evolucionado, pero a la vez se ha conservado. Como te estaba diciendo, las horquillas por aquí se siguen utilizando con su función original. En Cádiz han pasado